Ahí sí. Bueno, eso que tenemos en pantalla es un script chiquitito. Primero y principal les voy a mostrar la aplicación que voy a usar para los ejemplos. Es un blog, es una aplicación blog muy sencillita que codié en Python. Es muy sencilla, básicamente uno puede hacer entradas en un blog y puede taguear los temas y después puede ver por tags o por listado. Hay una home en donde uno puede crear post y demás. Además de eso, primero me voy a loguear para poder mostrárselos. Además de eso, esta pequeña aplicación muy sencillita tiene un módulo admin que básicamente me permite controlar el contenido que está en el blog, en donde uno puede ver las entradas como en el blog, pero además puede editarlas, eliminarlas, puede crear usuarios nuevos. Esta aplicación tiene dos perfiles, tiene un usuario y un administrador. En el ejemplo el que voy a usar es un usuario con todos los permisos para poder hacer las acciones que me interesa mostrarles. Pero bueno, es muy sencillita. Nos va a servir para los ejemplos que vamos a ver. Entonces, básicamente, en este ejemplito que tengo en pantalla, lo que tengo es un script en Ruby usando Minitest, que es lo más sencillo que encontré para poder escribir un test, en este caso con WebDriver, en donde lo que me propongo, como se puede ver acá, es una prueba en donde me logueo, genero un nuevo post y después me fijo de que yo reciba la notificación de que el post se guardó con éxito, ¿no? Esto es un ejemplo muy fácil, muy elemental con WebDriver. Probablemente ustedes viéndolo se les ocurran mil cosas para agregarle, como por ejemplo que están los locators, es decir, los elementos del HTML DOM están embebidos adentro de las llamadas a WebDriver, lo cual eso en general no está muy bueno, pero en este caso en particular me permití hacerlo de esta forma porque mi objetivo en realidad era mostrarles básicamente cómo se puede hacer un script con lo mínimo e imprescindible para poder correr un test. Yo ahora lo voy a correr así también medio cabezón, ¿no? Con una llamada así, un comando de consola. Esto levanta un browser y hace eso que les contaba, se loguea e intenta hacer un post. Bien. Lo que está haciendo ahora, bueno, corrió bien. Lo que estaba intentando hacer ahora, a esto sí, a ver, vamos a intentar, creo que es más fácil. Ahí está. ¿Por ahí? Bueno. En pantalla lo que ustedes vieron fue que el script se logueó, generó el post y después entró al módulo admin, hizo algo medio rápido. Lo que hizo en realidad fue borrarlo. Eso que hizo está acá arriba. Esto es otra de las características que tiene Minitest, que como todo framework de XUnit lo que te deja hacer es configurar métodos para hacer setup y teardown de las cosas. Y lo que yo hice ahí fue mediante un mixing, que es un mecanismo que tiene Ruby para emular herencia múltiple. Nada, levanté el módulo admin y borré ese post que acabo de crear para poder hacer el test ejecutable, ¿no? Porque si no lo correría una sola vez, después no podría correrlo por segunda vez. Entonces, de vuelta, volviendo al test, lo que podemos ver es que más allá de cómo está implementado y el criterio y demás, podemos ver que la intención detrás del test es como medio muy verborrágica. O sea, si quisiéramos entender qué es lo que hace el test, bueno, podríamos ir al assert y decir, bueno, ¿qué intenta hacer esto? A ver, intenta encontrar un elemento que se llama notification y debería incluir el texto que está acá. El tema es que, independientemente de la intención del test, las formas en las que yo escribí este test es como que apelan un poco en exceso al nivel de verbosity,
no me sale en castellano, de verbosity, digamos, es muy verborrágico, tiene mucha cantidad de líneas. Quizás si uno siempre hizo las cosas así, hasta por ahí le dice, te puede parecer normal decir, bueno, pero está bien, yo estoy haciendo un clic, abro cierta URL, lleno ciertos campos, está bien. Bueno, quizás tiene que ver también con cómo está implementada la API de WebDriver para Ruby, que es bastante legible, pero de vuelta, ahora les voy a mostrar cómo. Esto, así como está, es como que es muy verborrágico. Hay formas de hacerlo un poquito menos verborrágico. Si yo, déjenme que haga ahora un checkout a otro branch para mostrarles. A ver, esto era. En este otro caso, yo escribí exactamente el mismo test usando otro conjunto de herramientas y valiéndome principalmente de Cucumber. Fíjense, en este script, en este escenario de Cucumber, yo estoy haciendo las mismas cosas. Y fíjense que la óptica es otra. En este caso en particular, lo que estamos viendo es el escenario, la feature, la spec del test. Podemos ver que está en texto plano. Todo lo que estamos acá usamos en mayor o menor medida Cucumber, así que por ahí no me voy a detener demasiado en explicar cuál es el propósito de esto, pero en comparación con el otro ejemplo, yo estoy testeando lo mismo y estoy ocultando algunos detalles de cómo lo hago y poniendo en primer plano la regla de negocio que me propongo probar, que en realidad es lo que siempre garpa. Cuando uno hace test funcional automatizado, más allá de que uno lo hace de forma automatizada, uno está haciendo test funcional, con lo cual lo recomendable es tratar de poner en primer plano la funcionalidad que uno intenta probar y no tanto los detalles de la implementación de cómo uno lo hace en una interfaz gráfica, ¿no? Fíjense que yo en el Step Definition oculté toda esta información y seguimos teniendo el mismo script de WebDriver con la misma dinámica, nada más que en un segundo plano, ¿no? Y es exactamente el mismo test. Bien. Ahí me moví otro branch, les quiero mostrar otra cosita. En este caso en particular agregué un segundo escenario donde lo que intento hacer es probar, como está ahí escrito, que yo quiero generar un nuevo post, pero que no tiene cuerpo, no tiene body. O sea, pongo un título, no pongo nada y lo que espero encontrar a cambio es que me salte un cartel de warning, una validación que me diga que no puedo hacer el post. Si yo veo los step definition, es decir, el glue code, es decir, la capa intermedia entre la spec y la aplicación a probar, sigo teniendo las llamadas a la API de WebDriver. En este caso en particular, yo para hacer este segundo escenario me valí del primer step, es decir, las precondiciones para ejecutar el test son las mismas, y eso acá no parece notarse, excepto porque hago el mismo given, pero a la hora de implementar yo estoy usando el mismo step definition, con lo cual es otra de las virtudes de usar Cucumber, que es que uno puede, a partir de la definición funcional de un escenario, no puede reusar piezas del código, que en el primer ejemplo de todos con Minitest eso no hubiera sido posible, excepto que yo hubiera hecho copy paste. Ustedes me podrán decir, bueno, podría hacer otras cosas, es cierto, podría usar un page object y demás, ya lo vamos a usar, pero bueno, en este caso en particular, usando Cucumber, lo puedo hacer de esta forma, y eso ya es una mejora importante, y sobre todo seguimos cuidando que la legibilidad del escenario y del test al final del día es mucho mayor. No me estoy deteniendo demasiado en los detalles porque todo lo que estamos acá sabemos esto. Entonces yo solo les muestro, si alguno tiene alguna cosa que quiera agregar o sea, paramos a ver qué hice en el otro. En otro branch de esta misma suite agrego un tercer escenario, intentar crear un post, en este caso valiéndome
de que en vez de crear un post con el body vacío, lo hago con el título vacío y espero recibir a cambio la misma validación, ¿no? Que no podría hacerlo porque el título también es mandatorio. En este caso en particular el escenario lo volvemos a escribir. Fíjense que en este caso en particular, como yo ya tengo dos escenarios que son muy parecidos, es decir, que de hecho tres, los tres escenarios son muy parecidos, tienen algo en común, que es que todos arrancan de la misma forma. Para eso Cucumber me provee un mecanismo que se llama background, que lo que me permite a mí es reusar piezas, partecitas, steps de los escenarios para poder compartirlos con los demás. Esto puede entenderse como una especie de bucle, ¿no? Uno cuando introduce un background en esta feature lo que hace es meter todos los specs adentro de un bucle y te dice, bueno, para todos estos escenarios estas son las precondiciones. Y esto agrega legibilidad porque de vuelta, en la medida que uno va agregando más escenarios y más steps, cuanto mejor los dividís, mejor exhibís en primer plano de vuelta cuál es el propósito que tenés y cuál es la regla de negocio que pretendés probar en cada escenario, ¿no? Y mitigamos un poquito el nivel de texto, ¿no? La cantidad de cosas que uno escribe para definir las cosas, los escenarios. A nivel de implementación eso es transparente, ¿sí? Fíjense que los step definitions son los mismos, yo me sigo los steps que comparto, porque Cucumber lo que hace es parsear cada archivo de feature para cada método que encuentra, hace el mapeo y ejecuta la línea sin que uno tenga la necesidad de reescribir código, siempre y cuando por supuesto uno respete ciertas formas a la hora de especificar. Este es un ejercicio que es interesante de hacer porque uno mismo es fácil, pero cuando uno comparte la definición de escenarios con testers manuales, muchas veces si no se tienen ciertos cuidados, lo que termina pasando es que para las mismas acciones se escriben distintos escenarios y distintos steps, y eso es un poco engorroso a la hora de implementarlo. Entonces esto es un buen ejercicio para que sea una práctica de colaboración. De hecho, hoy no lo estamos viendo, pero esto, digamos, que estoy mostrando ahora en pantalla es solamente la implementación técnica de BDD. BDD es un tema que, digamos, a lo que vemos hoy de automation y excede de prácticas de desarrollo y demás, y abarca incluso prácticas de colaboración, donde uno tiene conversaciones con distintas figuras del negocio, con distintos integrantes del equipo, y construye una especificación que, bueno, todos conocemos cuál es el objetivo. ¿Sí? A la hora de crear las features en los escenarios, si bien están basados o deberían estar basados en los escenarios, Sí. ¿qué crees vos que es más importante? ¿La legibilidad? ¿Ir puntualmente a cada acción? O sea, ¿qué me refiero? Claro. Hacerlos más genéricos, pero que dentro de los mismos se entiendan. Por ejemplo, crear una nueva entrada o en el campo poner la entrada y hago el botón y hago clic en el botón y tengo más entiendo por dónde voy. Porque me ha pasado de cuando lo hace muy funcional, lo hace muy por arriba. Cuando lo agarró un tester lo hacía muy paso por paso, y cuando lo hizo un dev lo oculta. Así le mandó todo el uno solo. No solo para ahorrar pasos, sino para mejor reusabilidad. Claro. Para mí es una cuestión que tiene que surgir del contexto en el que te encuentres. Esto es con perros, entonces si dentro del acuerdo todos están cómodos con tener un cierto nivel de abstracción en donde vos quizás no hagas tanto detalle en por dónde pasás para hacer, digamos, la regla de negocio en sí, está perfecto. Ahora si, no sé, por alguna decisión de alguna figura del cliente o no sé, o por una cuestión de madurez del equipo en cuanto a conocimiento de la aplicación, porque también, digamos, cuando uno va muy por arriba, porque estos ejemplos son sencillitos, ¿no? El hecho de crear un post es hacer 3 o 4 clics y ya está. Pero muchas veces en la realidad tenemos flujos de negocio que son muy complejos y a veces nosotros mismos no los entendemos muy bien, entonces si los expresamos muy por arriba, digamos, ocultando demasiado los detalles, capaz que nos perdemos. Entonces, de vuelta, para mí es una cuestión de acuerdos, y el nivel de granularidad
tiene que surgir del acuerdo que hagan como equipo. Ahora, sí es cierto que no está muy bueno que cada... pará. No estoy seguro si les mostré la versión 2 de esto. A verga. Sí, es la que estábamos viendo. Bueno. En este otro branch que me guardé, tengo el mismo escenario, nada más que usando tablitas, es decir, usando un escenario outline. En este caso en particular, en un caso un poco más complejo, donde uno tiene varios componentes que validar y varias reglas que entran en juego en una misma pantalla, garpa usa este formato, porque de vuelta uno comprime un poco más la cantidad de pasos que están duplicados, ¿no? Incluso a veces con background y todo, uno empieza a escribir muchas líneas de código. Entonces el hecho de usar el escenario outline, de usar reglas de negocio con tablas, uno termina mostrando un único escenario bajo distintas condiciones. Esto sí está bueno. Los escenarios están buenos para desarrollar cuando uno tiene que describir una navegación, ¿no? Ir de un lado al otro y esperar cosas. Bueno, hay garpa usar escenarios. Cuando uno tiene que probar reglas de negocio específicas, garpa más usar tablas. No sé si alguno tuvo la oportunidad de usar fitness o fit, no sé. Eso viene de acá. En fitness todo era con tablas. Claro, lo que pasa es que el problema era que para especificar cosas que dependían más del comportamiento de la aplicación era medio choto usar tablas. Acá Cucumber heredó lo bueno de fitness y le agregó lo bueno de Gherkin. Claro. Bueno, esto ya está. No les voy a explicar demasiado esto porque también estamos todos bastante interiorizados con esto. Driver así, pelado, venga. En algún momento yo termino haciendo metiendo una pequeña vueltita de tuerca con un timeout específico para esperar hasta la confirmación, porque digamos, como esto termina pasando que la aplicación va, hace el ingreso, vuelve, hay una serie de mensajes HTTP que van volando por ahí. Mandé este wait para que no me falle. Esto está bien, no está mal. Esto está bien, no es, o sea, no lo hice, pero hubiera sido peor por ahí no usar esto, sino terminar usando por ahí un sleep y demás, que todos lo usamos cuando no nos queda otra, pero no garpa tanto porque no está bueno, ya lo sabemos. Bien, les voy a mostrar lo que más les va a garpar a ustedes. Les voy a mostrar lo que más les va a garpar a ustedes, que es cómo usé Capybara yo con todo esto. Entonces hasta ahora usé Cucumber, usé WebDriver, no usé más nada. Ahora en este caso en particular voy a usar Cucumber, voy a usar Capybara y voy a usar WebDriver y PhantomJS, uno u otro. Capybara es un framework de aceptación también, de test de aceptación, que básicamente nos dejaría hacer las mismas cosas que haríamos con WebDriver, pero con una pequeña vueltita más de rosca, en donde la gracia es que encima mucho laburo que con WebDriver hay que hacerlo a manopla y hay que mantenerlo y cuesta. Si bien en Ruby cuesta bastante menos que en otros lenguajes como Java o C#, por lo menos en mi experiencia, en lo que usé, todavía hay que controlar muchas cosas uno. El ejemplito ese del wait until es un caso. Déjenme mostrarles qué hice. ¿Dónde lo tengo? Bueno, como todo, como pide muchas cosas, en un archivito que se llama enrb, en un folder que se llama support, dentro de features. Y acá lo que yo hice básicamente es, a esto se los voy a explicar a lo último, esto de acá, pero lo que le dije fue que lo voy a correr sin usar un server remoto. Y esto también, SidePrism. Este es un DCL que está dentro de Capybara, es parte de Capybara. Lo que te permite es implementar el patrón de PageObjects con Capybara. Es como una vuelta más de rosca a Capybara, que ya es una vuelta de rosca grande a usar WebDriver a secas. Y les voy a mostrar alguna que otra magia que bueno, Capybara, entre otras cosas, uno puede elegir
cada feature en este caso, uno puede definir acá mismo la URL, y esto es que cuando uno maneja varias URL, porque ahí corren varios ambientes, uno puede usar uno o usar el otro en conjunción con otra cosa piola que tiene Capybara, que es esto. Esto que está acá es un page object. Hay una función que te permite setear la URL, y fíjense que yo tengo por un lado el app host, en donde uno pone el dominio entero, y después tiene como los segmentos de esa URL que puede definir. Y esto está piola porque a uno te permite desacoplar muy bien cuando vas a correr en un ambiente o en otro, sin tener la necesidad de andar hardcodeando a cada rato en dónde está cada cosa. Perdón, no te interrumpo, pero esto, por ejemplo, vos podés llegar a ser una especie de setter para llamar a esto del otro lado, una línea de comando con la URL o con el dominio que vos quieras, para llamarlo por medio de Jenkins. Sí, claro, sí. En este caso en particular te faltaría algo en el medio, que es que Jenkins llamaría a un script o una serie de objetos que consumen esto. Faltaría algo en el medio. Ahí chita entera de tuerca. ¿URL es un parámetro? Sí. Una variable que pusiste porque sí. Que te la provee Capybara, te la provee este framework SideSpring. No es requerido. No, podrías darte con el app host y chau. Claro. Lo que pasa es que está bueno usarlos porque, no me acuerdo dónde era acá. Fíjense en este caso. En este caso, esta pequeña paginita que yo escribí, que lo único que tiene es una notificación, esto representa cuando uno hace el post y te avisa, che, el post quedó buenísimo, va a una página que te muestra la página de la entry, la página del post. Eso en la URL tiene un parámetro, que es el ID de la base de datos. Bueno, una forma bastante sencilla de manejarlo con este toolset es de esta forma. Entonces vos podés agarrar y después cuando vos en tu test lo llamás, le podés pasar por parámetro a dónde está TreeID, y esto te lo toma automáticamente. Y te deja hacer cosas más avanzadas todavía. Podés hacer queries, podés, por ejemplo, no sé, en la documentación de Capybara está el ejemplo que hacen con una búsqueda de Google y le pasa el parámetro de la búsqueda, todo, porque viste que Google te lo arma con parte de la URL. Bueno, está bueno. Son todos pequeños truquitos que te la simplifican. Que si lo querés hacer como web developer, podés tranquilamente, pero tenés que hacerlo vos. Fíjense que en el glue code, en este caso, el escenario es el mismo. Borré el del caso, el happy path, y dejé el de las validaciones nada más, para escribir menos page object. Los steps son bastante menos verborrágicos porque de vuelta yo ahí encapsulé, en vez de hacer llamadas planas al DCL de Capybara. Otra cosa bonita que tiene Capybara que te la hace más fácil es, por ejemplo, en este caso, sí. Fíjense, yo acá, esta es la página que encapsula la creación del post. Entonces, lo voy a hacer. Voy a hacer manopla para mostrárselos. Si yo lo doy create acá, me saltan los campitos que me dicen que son requeridos. Esto está en realidad adentro de un montón de cosas y termina teniendo un spam que solamente tiene class. No tengo ahí, yo no lo pude. Esto es es parte de unos helpers que te provee Flask, que vos agarrás a un campo de un form y decís, esto es requerido, listo. Y el chabón te mascara todo, te pone las validaciones, todo, pero no te deja controlarlo como uno quisiera, al menos yo no lo encontré. Entonces a este tipo de validaciones no le puedes poner ID. Entonces fíjense que las dos son iguales, tienen el mismo class name. Yo esto, en el ejemplito sencillo, con Minitest, lo pude manejar sin mayores problemas porque yo lo que le dije fue por class. No, en este no. Porque lo tenías separado, corrías uno para un campo y otro para otro. Claro. Y lo podía hacer por class name, podía acomodar por class name. En el caso de Capybara, yo puedo reconocer las cosas únicamente por CSS o por XPath, que son como los dos que más se usan. ¿Vos vas a hacer una web de CSS? Sí, podés.
Algo más fácil todavía es esto. Esto me quedó mal acá. Esto sería así, perdón. Ahí. Esto sería acá. Esto es otra de las pequeñas magias que tiene Capybara. Esto es un método con el DOM, un elemento de tipo spam, con el texto que vos le mandás por parámetro, y si lo encuentra, el primero que lo encuentra te lo devuelve. Entonces esto a mí me simplifica bastante más las cosas que hacer esto. Esto lo dejé a propósito. Yo podría hacer esto si no. ¿Entendés? Entonces, a la hora de hacer el test, yo tendría que poner una lógica al test para que diga hacer si está una cosa y si no hace la otra, que también es medio choto. Podría, pero es medio choto poner lógica en los asserts. Entonces, para no poner lógica en los asserts, lo que tenés que hacer es iterar de alguna forma el segmento del DOM en donde están las cosas. Que de vuelta, en WebDriver lo podés hacer, pero tenés que hacerlo. Vas generando lo que hablábamos hoy. Vas generando un harness que es cada vez más complejo, que cada vez tenés más cosas y estás cada vez más tiempo peleando más con los objetos si los encontrás o no que validando las reglas de negocio. Fíjense que con 3 liñitas y una llamada Capybara eso salió. Bueno, Capybara está repleto de esto. Mal. Con los weights lo mismo. Los weights uno puede hacer los implícitos, los explícitos, los fluent weights. La API de WebDriver maduró un montón en ese sentido, pero con Capybara es más fácil todavía. Uno puede hacer wait for, o sea, uno puede escribir acá mismo wait for y le pone el nombre del elemento y lo busca automáticamente. Y ya. No hay que hacer más nada. Y les aseguro que funciona bien. Les muestro una última cosita acá. Perdón. Me confundí. Bundle. Exec. Cucumber. Voy a correr el mismo test pero usando PhantomJS. Bueno, que como ustedes saben es headless y que esto me permite hacer las mismas pruebas prescindiendo de un browser gráfico, ¿no? Que use interfaz gráfica. Tarda más o menos lo mismo, como ven. Es más rápido, no es que no, pero no te lo hace el doble de rápido. Uno termina necesitando cierto tiempo para correrlo. Igual en este caso en particular, ahí está. En este caso en particular también tiene que ver que estoy por Wi-Fi y no sé qué tanto más lenta la Wi-Fi que se usa por cable. Tengo una pregunta. Bueno, igualmente fíjense que corrió más rápido. Fíjate, corrió un poco menos. Tengamos presente que la vez pasada yo corrí un escenario más, pero El código es exactamente el mismo, ¿no? es el mismo, no cambió nada. Nada. No cambia para usar el No. Que esa es otra de las virtudes de usar. Cada uno de los, bueno, en el caso anterior, cierra un navegador y abre uno nuevo y vuelve a hacer. También lo controla Capybara. Fíjense que yo no hago nada acá. Eso creo que estaba en el settings, pero no llega a hacer. Te ahorra el environment del Maven y pasárselos en el build. Fíjense que acá yo no configuré nada, ni de que cuándo lo abre, ni cuándo lo cierra. Eso lo maneja Capybara automáticamente. Lo único que le dije al tipo fue: este es el host. Y después con los distintos page objects le voy diciendo qué pedazo de la URL concatenar. Después nada más. Eso de usar headless o no lo puse acá. Eso lo dejé para lo último. Fíjense, si yo definí, esto es otra magia que tiene Cucumber en este caso. Te deja inyectar parámetros por consola. Entonces vos llamás a Cucumber y le tirás un parámetro. Entonces vos después en tu end preguntás: si es headless, hace tal cosa, si no tal otra. Y acá está cómo lo definí yo. Es mucho más fácil. Definir, conexión, Nada más, nada más. Las page objects son exactamente iguales, no cambia nada, porque otra de las virtudes de Capybara es que te desacopla del driver que uses. Cuando usas WebDriver, vos tenés que tener en tu código, a lo principio de todo, qué driver vas a usar, y a última instancia, si le querés meter un poquito más de cabeza, le podés meter un factory. Hay cosas que podés hacer, pero de vuelta, las tenés que hacer. Acá no. Sí, yo lo hice, inclusive. Sí, podés hacerlo, te queda bien. El problema es Java son las interfaces. Bueno, pasa que esa es la virtud de Ruby, como todo lenguaje interpretado, no hay interfaces. No tenés interfaces como en Java o en C#. En realidad, si esto lo tenés que hacer a mano en Ruby, para mí tomar lo mismo.
Java, pero Sí, vieron el primer ejemplito que es medio parecido. Para colmo mi test es recontra parecido a JUnit, a NUnit. Pero bueno, en el caso de Capybara hay cosas de las que uno se desentiende. Y el tema del manejo del browser, cuándo lo abre, cuándo lo cierra y qué driver usar, es bastante fácil. Un poco más rápido también. Sí, normalmente en Java lo manejás en el before y el after. Y sí, pero son todas cosas que vos tenés que hacer. O sea, imagínate si tenés que hacer eso, más poner la aplicación en el estado de Gress, más que los datos estén. Es como que tenés que controlar un montón de cosas. Acá digamos, es bastante más productivo el asunto. Y eso que yo no me puse a jugar con llamadas a servicios, ni con. Hay otros frameworks de Ruby, yo no tuve oportunidad de usarlos todavía, pero están muy buenos. Hay uno que se llama, por ejemplo, Factory Girl, que lo que te hace es. Te genera factories de objetos del dominio. Así como con Capybara, o sea, vos decís, bueno, yo quiero 5 usuarios, Juan, Pedro, José, les pasás ciertos parámetros y el chabón se encarga de todo. Con una dinámica muy parecida a la de Capybara. Claro, sería como un data generator del test. Exacto. Así que bueno, eso era básicamente todo lo que había preparado para hoy. Sí, tiene muchas cosas copadas. Hay otra cosa, por ejemplo, que tiene Capybara, en realidad, este framework SideSprint, que es el tema de las secciones. Por ejemplo, si ustedes prestan atención a esto en realidad es un header que se comparte en todas las pantallas. Entonces, eso uno lo puede encapsular en un objeto que se llama section. Entonces vos podés componer un page de distintas sections. Entonces vos declarás la section y después es como un mixing, como el que hice al principio, ¿no? Es como que usas un mecanismo que emula la herencia y vos podés componer tus page objects de distintas sections y vos lo tenés declarado en un solo lugar. E incluso podés componer section de otra section. Con lo cual eso, digamos... Claro. Con lo cual eso te da... Claro, eso debe ser más para páginas dinámicas que por ahí no te cambia la página en sí, sino como las secciones. Claro. Qué sé yo, no sé. Los elements, estos objetos de Capybara son buenísimos también porque tienen un montón de magia adentro. Eso que les decía yo del wait, en este caso en particular yo no lo necesité emplear, pero si yo quisiera podría ser, como les decía, wait for, y le ponen el nombre y ya está, no tiene que escribir más nada. Internamente internamente se encarga Capybara y funciona bien, la realidad es que funciona bien. En el proyecto donde estoy yo, una de las dos aplicaciones que automaticé con Capybara es JavaScript y usa un framework asincrónico de JavaScript para colmo que se llama Ember.js, en donde es una cosa muy complicada realmente para manejar porque todo es asincrónico. Entonces es muy difícil decirle, bueno, espera tal cosa o tal otra porque el orden no siempre es el mismo. Está tan afilado Capybara que con estos mecanismos de wait dinámicos funciona muy bien y me evitó la necesidad de tener que andar haciendo cosas como slips y escribir yo mismo los criterios como el wait until tal cosa. Me solucionó bastante la vida en ese sentido. Así que creo que para lo que hablamos con Sandri siempre, no hay una herramienta mejor que la otra. Hay más o menos adecuada dependiendo del contexto en el que estás. En un contexto donde uno tiene que automatizar algo y no tenés mucho soporte del equipo y no tenés mucha posibilidad de reformular los acciones que necesites para hacerlo testeable. O sea, cuando empezás a tener este tipo de herramientas son bastante valiosas porque, bueno, por esta cosa que les mostré, porque el código es bastante limpio, son muy productivas, tiene un montón de mecanismos que te sacan de encima mucho laburo que si no sería a mano. La verdad que no por nada tiene una muy buena reputación. Un poco son porque están diseñadas de esa forma y otro poco porque heredan las virtudes del lenguaje en el que están escritas. Los lenguajes interpretados tienen muchas virtudes por sobre los compilados en cuestiones de duck typing y todo el tema de que no tienen interfaces, que son
que los tipados no son estáticos, entonces vos tenés que declarar algo que sea de tipo string, pues puede ser un string, un entero, lo que sea, y lo puedes asignar dinámicamente. Son cosas que a la hora de laburar, cuando están todas juntas conjugadas, te solucionan bastante la vida. Yo que laburé bastante en Java y ahora estoy laburando en este tipo de lenguaje, lo vengo viendo, viviendo en carne propia, así que la verdad que están buenas. Bueno, eso es todo. No sé si alguno quiere ver alguna otra cosita. Para correr Headless lo único que tenés que tener es bajarte el Phantom.js en el lugar donde vas a correr, sea el servidor de integración continua, que es donde típicamente se corren estas cosas, o en tu máquina, y nada, le decís a Capybara dónde está y se acabó. O sea, se lo decís acá. Esto es. Esto es. Nada más que esto. Por ahí medio vaga la pregunta, ¿no? Pero de vuelta, en el archivo de configuración esto, que vos le decís el environment, vos podrías, por ejemplo, hacer una llamada a algún lado para saber el conjunto de datos que vas a usar para ese environment específico. Sí, vos tenés, eso se llaman hooks en Cucumber. Vos tenés hooks para cada cosa que quieras hacer. Como los before y after, y acá los podés hacer, de hecho, a ver si... Porque por ejemplo, bueno, la última vez que laburé con algo así, en Java lo que hacía era, con el em, ya sabía a qué property apuntar. Mira. Y en ese property tenía el conjunto Claro. de datos o la Claro. donde tenía que buscar. En este caso en particular, por el tipo de prueba que yo estaba haciendo, donde una era de Happy Path que me mandaba a la página con el mensajito de que estaba bien, o se quedaba en la misma página y me mostraba warnings en distintos lugares de la misma página, yo hacía un teardown o no. Entonces, para no correrlo siempre y que me falle, yo lo que hice fue crear un hook que me diga, en el caso de que antes de cada escenario preguntes que si es determinado escenario, en este caso yo le puse el nombre, puedes poner cualquier cosa, puedes poner ID, tenés muchas formas de reconocer un escenario, o features o demás, que haga una cosa o no. Podrías hacer algo un poco más sofisticado, esto convengamos, no es muy sofisticado que digamos, pero para el ejemplo a mí me alcanza y también para mostrarles las cosas que puedo hacer me alcanza. Vos podrías pensar en una forma parecida a esta, que mediante un hook vos puedas levantar, dependiendo del ambiente en donde estés o dependiendo del criterio determinado, hagas ciertas cosas u otras, levante ciertos datos u otros. Eso se puede hacer. No ahora, digo, antes el proyecto que estaba tenía muchos ambientes y muchos sets de datos para cada uno de los ambientes. Entonces tenía que estar jugando con eso todo el tiempo. Claro. O sea, muchas llamadas a property, y lo que usaba era usaba las annotations. Claro, sí. O sea, primero me fijaba el environment y después, de acuerdo a eso, con annotation empezaba a apuntar a archivos. Sí, entiendo que eso se puede hacer solamente con TSNG, con JUnit no era tan claro, fácil. Exacto, porque no... en realidad con JUnit 4 hay claro. formas, pero... Sí, si no también por afuera. Y lo que pasa es que por afuera implica hacerlo vos. Claro. Una annotation es llamar a annotation, ese es el tema. Ese es el tema. La verdad que... JUnit no tiene before test. ¿Sí? Claro, pero no la annotation que te permite ver archivos externos. Vos le podés poner al test, test le podés poner una annotation que te diga... Sí, no tienes que hacer vos tu propio. Exactamente, es un bardo. Entonces, son todas cosas que se pueden hacer. Todo se puede hacer si querés. El tema es el overhead que eso te genera. No, tal cual, capaz que esto te lo resolvía mucho más fácil. Iba por ese lado, por el tema del multiambiente y multidatos. Bueno, algunas cosas de multiambiente ya viste que son sencillas en cómo las maneja Capybara. Ahora hay que ver el caso concreto, qué otra cosa puedes llegar a necesitar y cómo generas esos datos, pero se podría resolver básicamente adentro de este archivito y nada más. Y es común a todos los ambientes. Vos fíjate que incluso en el otro ejemplo, voy a volver de vuelta al último. Git checkout. En el último ejemplo dije
Eso es malo. Eso es lo malo de documento. No, te pasa que tengo 800 cosas abiertas y hace como un medio la reinicio. Fíjate que incluso en este archivito vos podés poner las cosas que necesitas y después son comunes a todos lados. Vos fíjate que yo acá no estoy llamando a nada, no sé, acá no estoy llamando a nada, es un módulo nada más. Yo después llamo a ese módulo y ya está. Entonces, incluso se te hace más sencillo el tema de manejar los imports y demás. Es como bastante más transparente eso. Y eso tiene que ver un poco con cómo funcionan las cosas en Ruby. Bueno, nada. De mi parte nada más, muchachos. Che, de lado una pregunta técnica. Estuve viendo, viste, con lo del curso de CCD, sí. Me puse a buscar Ruby, qué sé yo. Y, de Fran de Grupo. Y usamos Ruby. Y vi que la mayoría no usa ningún IDE, de hecho no hay. No. Hay muy poco, hay uno ahora está el de IDE. Está bueno. RubyMine. RubyMine, está bueno. RubyMine. Yo me lo probé porque es comercial. Es una fortuna. Es pago, sí. No lo probé. Acá también que en Montevideo están usando RubyMine, usan eso. Yo usaba RubyMine, está bueno. Pero ustedes en los proyectos lo están usando, deberían usarlo más de... El cliente con el que yo laburo usa Vim. O sea, el Bitco, digamos. Son unos hackers. Pero gratis. Son unos herejes. Sí, bueno. Proyecto, ustedes están con Ruby, ¿no? No. Pero como me puse a buscar y vi que es más, de hecho la mayoría de los desarrolladores. No. Hay alguien que no. Sublime, Yo uso Sublime por... Le pones un archivo grande y... Vos Sublime lo tenés... Pero Sublime... Yo uso Sublime solamente porque es liviano, tiene todo lo que necesito, me colorea las cosas en Cucumber. Sí, aparte lo tenés sin registrar. Sin registrar. Porque es gratuito, me lo bajé y nada, puedo usarlo ad eterno. Sí, pero registrado no te agrega nada. No. Yo lo quise comprar, dije, che, está bueno, lo quise comprar $70. No, y si no te agrega nada. No es lo mismo, lo único que te saca es un cartelito. Che, que Cada tanto random así te dice, che, guardado y dice, che, no tenés registrado. Ok. ¿Cuánto me puede salir? $40. ¿$70? Es livianito, no ocupa mucho. Y la realidad es que también te digo una cosa, una vez que te acostumbras a a codear de esa forma, volver a un IDE te cuesta, porque son todos pesados. Los IDE en general son pesadonguis. Yo en la aplicación esa de ejemplo que le hice en Python, yo en Python uso... Ah, no, ese no. Bueno, yo estoy usando para el ejemplito ese que codeo en Python, uso PyCharm, que es el IntelliJ tuneado para Python. Y cuesta que levante, También tenés cosas adentro, un montón, pero en estos lenguajes la realidad es que no son obligatorias, no las necesitas. Lo que necesitas hacer es la consola y chao. El IDE siempre fue... pero ponele más o menos. Lo que pasa es que te obliga a saber bien. Pero no está bueno porque. Te obliga a aprender la librería de memoria. Te obligas a aprender lo hice en una me puse a eso es lo que yo extraño acá. Eso es lo que extraño acá. Cuando yo, digamos. Hacía control. Sí, bueno, yo igual, los primeros meses estaba, che, no me dice el método, la puta madre, tengo que buscarlo. Sí, la realidad de los IDE, sobre todo, bueno, yo siempre trabajé con Visual Studio y el Visual Studio lo que siempre me gustó es que vos agarrás y decías, mirá este objeto, a ver todas las pelotudeces que tiene, y te ponía la ayuda de cada método, no solamente en qué parámetro tenía, sino que te explicaba qué hace el método. Pero claro, cada vez que apretaba punto... Eso en Ruby también se puede hacer, lo que pasa es que tenés que hacerlo por consola. Tenés que levantar el IRB, tenés una serie de helpers que están ahí en todo método que son propios de Ruby y te dice la misma información, pero está más cruda, tenés que buscarla. Pero no sé si no está bueno eso, porque digamos era on demand. Si la necesitas acá, cada vez que ponía punto era que la máquina consumiera CPU. Sí, eso acá es bastante más. Sí, bueno, pero es como es más, para mí es más ayuda. IntelliJ, lo bueno que tiene es lo predictivo que tiene. Vos empezás a escribir una variable y ya se da cuenta cuál querés. Y te va diciendo el método que querés usar con esa variable. Esa boludez es tan buena, pero después hacerlo bien, te vas a continuar.
No, otra cosa, tipo el usage de, no sé, un método de un lado. Sí, bueno, eso también. Esto no es Sí, eso. qué sé yo. Pero anda rápido. Es increíble la cantidad de cosas que puedes resignar con tal de que ande rápido. No, así bueno, que- para hacer refactor se te lleva un tiempo. Por eso. Sí, eso también lo tienen los guías de hoy en día. Seleccionar, apretar, también. Refactor, listo, dale. Te mete todo afuera ya. Voy a cortar esto porque fue un rotundo No, éxito eso de no, dos lo personas. cortás y lo botás del OBS. Ujú. Uno de los cuales cae. Claro. Mirá que lo-